Dios les bendiga, hermanos, les saluda a cada uno, que Dios les bendiga grandemente, que la gracia y que la paz del Señor pueda estar sobre su vida. Y le invito nuevamente a que pueda abrir su Biblia, que pueda ponerse cómodo, pueda tomar apuntes si es necesario, y que podamos ver juntos esta nueva pregunta que les traigo, que vamos a ver. Y la pregunta es, ¿tienen los cristianos que cumplir toda la ley del Antiguo Testamento? Vamos a responder con la escritura, vamos a ir viendo qué dice la Biblia, vamos a ir viendo qué tiene Dios para nosotros en el día de hoy. Y les pido su mayor atención, que pueda tomar su Biblia, que pueda abrir su Biblia, que pueda buscar los textos bíblicos, para que usted mismo pueda confirmar si es así o no es así. ¿Qué tenemos que entender? Primeramente que la ley en su totalidad, cuando hablo de totalidad estamos hablando de la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. La ley en su totalidad fue dada a la nación de Israel en un tiempo específico, ¿cierto? Y ahí nosotros la podemos de alguna manera dividir en aquellas leyes que fueron dadas a los judíos. Dios entregó normas, entregó leyes, entregó mandatos para ordenar al pueblo. Entregó leyes para enseñarles al pueblo cómo debían vivir, cómo debían agradar a Dios, cómo debían llevar una vida consagrada a Dios. Y ahí nosotros podemos ver los 10 mandamientos y por supuesto muchos otros mandamientos respecto a eso o que derivan de esos 10 mandamientos. También vemos mandamientos o leyes respecto a cómo ellos debían cumplir con Dios en cuanto a su pecado, en cuanto a su manera de presentarse delante de Dios. Recordemos que en ese tiempo no era como ahora. Ellos debían presentar una ofrenda, debían presentar un sacrificio para primeramente expiar el pecado de, en este caso, el sacerdote de él mismo y luego por el pueblo. Esa era la manera de presentarse delante de Dios. Pero en el día de hoy eso no está vigente. Nosotros no debemos sacrificar un animal inocente para poder orar o para poder presentarnos delante de Dios. Por otro lado, simplemente había leyes en cuanto a la alimentación y a la vestimenta. Entonces, tomando estos tres puntos o estas tres derivaciones de la ley en su totalidad, debemos pensar y responder a la pregunta de un inicio de que si los cristianos debemos eh, llevar a cabo o tratar de cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento. Pero lo importante de todo esto es que debemos poner nuestra vista, poner nuestra mirada en Jesús. Ese es el punto principal, ese es el factor más importante a la hora de saber si debo cumplir esta ley o que debo cumplir esta otra ley, o que debo hacer esto o que debo hacer esto. Si quizá usted, hermano, está confundido, no sabe qué hacer, o en algún momento, no sé, no sabemos qué ley o qué ley es sí, debemos ver a Cristo, debemos ver qué dijo Cristo, debemos analizar sus palabras, ver lo que Él hizo, lo que Él dijo. Y ahí nosotros vamos a encontrar una respuesta contundente, una respuesta clara, una respuesta para los cristianos de hoy en día o para la iglesia. Vamos a leer primeramente un par de textos y luego vamos a seguir avanzando. Romanos 10, versículo 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego vamos también a Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 23 al 25. Dice así: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué vemos primeramente en estos textos? Que la ley del Antiguo Testamento, específicamente la ley moral, ¿qué era lo que hacía? ¿Cuál era el propósito de esta ley? Primeramente, mostrarnos el carácter de Dios, mostrarnos
los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, y al mismo tiempo estos mandamientos nos muestran a nosotros nuestro pecado y nuestra incapacidad de poder cumplir o de poder acercarnos a Dios o de poder agradar a Dios. Porque, hermano, cada uno de nosotros, a la luz de los 10 mandamientos, somos pecadores. Sea adulterando, sea codiciando, sea asesinando, cada uno de nosotros es culpable. Y si somos culpables de al menos uno, somos culpables de todo. Eso lo dice el libro de Santiago. Pero lo que voy es que si vemos la ley del Antiguo Testamento sin Cristo, solamente vamos a encontrar que somos completamente incapaces de poder agradar a Dios. Porque la ley nos va a mostrar nuestro pecado. La ley dice, no codiciarás, y yo codicio, por lo tanto me hago transgresor de la ley. Entonces, la manera de ver la ley debe ser esa. Porque si yo me pongo a la luz de los mandamientos, soy culpable. Y no tengo nada más que hacer. Pero en esa misma culpabilidad, sé que debo buscar a alguien que sí pueda cumplir esa ley, que sí sea perfecto y que sí me pueda salvar de eso. Y esa persona es Cristo, hermano. Cristo cumplió toda la ley, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió. Y ahora nosotros seguimos viendo esa misma ley, seguimos muriendo en esa misma ley, pero ahora esa ley nos apunta a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, Él nos da una nueva ley, que es mayor a la de los 10 mandamientos. Está fundada en eso, pero es mucho mayor. Por ejemplo, la ley decía, no matarás, pero Jesús dijo, cualquiera que odie o maldijere a algún hermano ya es culpable de homicidio en su corazón. Entonces estamos hablando de que no solamente el no matarás se lleva a quitar la vida, sino que Jesús dice que todo asesinato, todo mal comienza en el corazón. Y si yo comienzo odiando a alguien, ya he sido culpable de ese pecado. Entonces, para explicarlo de alguna manera un poco más gráfica, la ley me mata, pero me apunta a Cristo. Ahora yo voy a Cristo porque necesito a alguien que me pueda salvar. Y ahora que estoy en Cristo, Dios me dice, vuelve a esa ley, vuelve a esos 10 mandamientos, pero ahora no con la intención de cumplirlo, de ser algo o de cumplirlo con mis propias fuerzas, sino que vivir en esa ley por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a lo que Él ha hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos prácticamente en todo esto? Que es Cristo nuestra ley, es Cristo quien tiene el control absoluto de nuestra vida. Leamos el libro de Mateo, versículo 22. Mire lo que dice en el capítulo 22. Vamos a leer desde el 37 al 40. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Cristo acá? Él ahora está dando 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si analizamos estos mandamientos, vemos que están fundamentados en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos están enfocados en Dios, ¿cierto? No tener dioses ajenos. Y los siguientes 6 mandamientos están enfocados en el prójimo. No codiciarás, no adulterarás, no matarás. Y aquí vemos que una persona que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, no va a estar idolatrando a otros dioses. No va a estar levantando estatuas de oro. Y también, lo mismo en el segundo y grande mandamiento, una persona que ama a su prójimo no va a codiciar. Una persona que ama a su prójimo no va a querer asesinarlo. Una persona que ama a su prójimo no va a querer adulterar contra él. Entonces, Jesús dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque amando a Dios y amando al prójimo, estamos cumpliendo
con todo lo que Dios quiere o nos enseña que debemos hacer. Ahora, esto no significa que nosotros debamos dejar de lado completamente los 10 mandamientos. Esto no significa que la ley moral en este caso no está vigente para nosotros. Que déjeme decirle, hermano, que en estos versículos que Jesús está hablando del primer y grande mandamiento, está la ley moral. Para nosotros, para los cristianos, la ley moral está vigente y debemos vivir en cuanto a esa ley. Debemos vivir amando a Dios, debemos vivir amando al prójimo, debemos vivir en base a estos dos grandes mandamientos. ¿Qué es lo que no está vigente para nosotros? Es la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque primeramente fue dada a los judíos. Segundo, porque el templo ya no está vigente. Y tercero, porque aunque esté vigente, Cristo abolió todo eso. Cuando Cristo murió en la cruz, Él rasgó el velo en el templo y entregó o trazó el camino para nosotros poder llegar al Padre, sin templo, sin velo, sin sacerdotes, sin este sistema de sacrificio. Ahora es Cristo el centro de todo eso. Cristo es nuestra ley, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es quien nos da el camino para poder entrar al Padre. Cristo es aquel que entrega ofrenda, que se entregó a sí mismo para nosotros. Y la manera de ver la ley debe ser en base a Cristo, debe ser en base a Él, debe ser en base a lo que Él hizo y a lo que Él dijo. Si Él dice que el primer y grande mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son palabras de Jesús. Dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿cuál es el problema que podemos ver en todo esto? ¿Qué situaciones vemos en la iglesia? Y muchas veces, hermanos, vemos iglesias, vemos cristianos tratando de cumplir o tratando de hacer cosas que no están vigentes para nosotros. Vemos personas enseñando leyes que no están vigentes para nosotros. Si están dentro de lo moral, perfecto. Pero si están dentro de la ley ceremonial que tenían los judíos, dentro de las leyes de vestimenta, de alimentación que tenían ellos, no corresponde, hermano. Para nosotros, para los cristianos, está vigente la ley moral. Eso está vigente para nosotros, pero todo lo demás no está vigente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Enfocarnos en la ley moral. Practicar esto que estamos leyendo, amar a Dios y amar al prójimo. Pero también, hermano, hay personas que enseñan esto, pero lo llevan a un extremo. Porque sacan un texto si no me equivoco, en Santiago capítulo 2, en el versículo 10, que dice que si uno falta en algún mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Y tienen razón. Pero ¿qué es lo que enseñan muchas veces? Que si no cumples, no sé, parte de la ley ceremonial o ritual que tenían ellos, o de la vestimenta, de la alimentación, eres culpable de todo. Entonces intentan cumplir toda la ley, todos los mandamientos, todas aquellas cosas que vemos en el Antiguo Testamento y que fueron dadas a la nación de Israel. Y también hay otro lado donde no siguen ninguna ley, donde piensan que toda la ley del Antiguo Testamento fue abolida, tanto la moral, tanto la ceremonial y la que tiene que ver con la alimentación y vestimenta, y viven sin ley, viven sin mandamientos, sin moral, sin nada. ¿Qué es lo que ellos dicen o qué es lo que, lo que enseñan? Que ahora estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos en Cristo, que ahora Dios es amor, que antes Dios era castigador y fuego consumidor, pero ahora es amor, ahora solamente es amor. Los mandamientos ya no están vigentes para nosotros, yo puedo vivir como yo quiera, total, Dios me perdona, Dios es misericordioso, y así se llevan viviendo sin ley, sin moral, sin ética. Pero hermano, esos hermanos están en un error,
Esas personas están en un error, porque Pablo mismo dijo, ¿acaso porque hay gracia vamos a pecar deliberadamente? En ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estas palabras, con esto que hemos leído? Primeramente, que la ley moral está vigente para nosotros. Los mandamientos en cuanto a la moral están vigentes para nosotros. Yo debo seguir recordando todos los días que no debo robar, que no debo matar, que no debo codiciar, que no debo adulterar, que no debo hacer todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Y al mismo tiempo debo llevar una vida amando a Dios, amando al prójimo, buscando hacer aquellas cosas que Dios quiere, en las que Dios se agrada, y también ayudar al prójimo, llevar una vida en que el carácter de Cristo pueda reflejarse en nosotros. Pero de eso debemos preocuparnos todos los días, hermano. La ley moral está vigente para ti, para mí, para la iglesia, para cada uno de nosotros, hermano. No debemos ignorar estas verdades, no debemos ignorar estos grandes mandamientos que Cristo ha dicho. Y lo voy a volver a leer. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le pregunto, hermano, ¿amamos a Dios como Él quiere que lo amemos? ¿Estoy viendo por el prójimo, estoy amando al prójimo como Dios quiere que lo hagamos? Y ahora podríamos preguntar, ¿pero cómo hago eso, hermano? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar al prójimo? Y es tan simple como ver la vida de Cristo, ver lo que Él hizo en toda su vida. Él oraba continuamente, Él estaba en comunión continuamente con el Padre, Él ayunaba continuamente, Él ayudaba a todo aquel que se acercaba a Él, Él sanaba, Él alimentaba a los que lo necesitaban, Él enseñaba, Él decía la verdad, Él resucitaba muertos, multiplicaba el vino, multiplicaba el alimento. Y toda su vida es un ejemplo, un modelo para nosotros de cómo amar a Dios y de cómo amar al prójimo. Si no sé cómo amar a Dios, debo ver a Cristo, debo orar más, debo buscar más a Dios, debo leer más la palabra, debo cumplir más con lo que Dios dice en su palabra, debo obedecer más. Y si no sé cómo amar al prójimo, debo ayudar más, debo tener más misericordia, debo dejar de murmurar, debo dejar de hablar mal del hermano, debo dejar de codiciar, debo dejar de murmurar, de adulterar, debo dejar de mentir. Entonces, no es que estos mandamientos sean de alguna manera algo difícil de entender, algo difícil de leer o de comprender. Es fácil entenderlo y creo que todos nosotros lo sabemos, pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Lo difícil es entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, podemos hacerlo. Con la ayuda de Dios, la iglesia puede vivir en cuanto a estos mandamientos que Cristo ha dicho. Mira lo que dice Primera de Juan 5.3 para ir finalizando. Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Pues este es el amor a Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Queremos amar a Dios? ¿Anhelamos amar a Dios? ¿Decimos amar a Dios? Bueno, eso consiste en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de todo esto? Primeramente, y lo vuelvo a repetir y poner mucho énfasis en eso, que la ley moral sigue vigente para nosotros. No así la ley ceremonial, no así la ley que tenía que ver con las leyes civiles que tenían ellos, con su alimentación y su vestimenta. Pero sí la ley moral está vigente
para nosotros, y no solamente está vigente, sino que ahora es mucho más alta. Cristo vino, cumplió toda la ley, pero Él puso la vara aquí. Antes estaba aquí, ahora la puso acá, en cuanto a lo moral, por lo que yo le había dicho anteriormente. Pero ¿qué hacemos nosotros con esto? Debemos entender, hermano, que lo moral para nosotros es importante, porque no solamente agradamos a Dios, no solamente vivimos para agradar a Dios, sino que la ley moral nos ayuda a nosotros a conocer el carácter de Dios, a entender cómo es Dios, qué tan santo es, qué tan justo es, y llevar una vida que podamos agradarle, que podamos agradarle. Y como dice el texto, sus mandamientos no son gravosos, hermano. Entonces, ¿cuál es la exhortación? A buscar todos los días, amar a Dios, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y también amar al prójimo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está más cerca. Primeramente en casa. Primeramente, en este caso, mi esposa. Mi prójimo más cercano. Entonces, si no sé por dónde empezar, empiezo por ahí. Luego voy ampliando mi círculo y ayudando, teniendo misericordia, quizá dando alimentos, dando lo que alguien necesite, pero comenzando de alguna manera. Comenzando de alguna manera, hermano. Entonces, le pido que esta palabra pueda llegar a los corazones, pueda ser algo de edificación para su vida, hermano. Siempre pido lo mismo, que esta enseñanza, todos estos videos que hacemos, toda esta enseñanza o preguntas que subimos, que sean de edificación para la iglesia. No importa que lo vea uno, no importa que lo vean dos, pero que esos dos salgan edificados, salgan llenos, o que podamos sacar algo y aprender algo de todo esto que estamos haciendo. Pero primeramente le doy gracias a Dios por todo lo que podemos seguir haciendo en tiempos de pandemia, y también gracias a todos aquellos que participan de estos videos, que los ven, que comentan, y también pedirle a la iglesia que pueda seguir orando, que pueda seguir pidiendo, que pueda seguir orando por aquellos que están enfermos, que pueda seguir preocupado por aquellos que tienen necesidad de alimento, que quizá no tienen trabajo en este tiempo. Y en la iglesia, nosotros, hermano, tú y yo, quienes debemos estar preocupados de esa necesidad específica. Así que, hermano, le pido oración, le pido preocupación, le pido tiempo para la iglesia, y le pido a Dios también que Él pueda ayudarnos en todo esto. Así que, hermano, me despido, que Dios le bendiga grandemente, y espero que nos podamos ver pronto en un nuevo video, o quizá en persona, quién sabe. Así que Dios le bendiga, hermano, y adiós.